Bueno, es una opinión personal, ya he dicho que causa vergüenza ajena, por lo cual es totalmente subjetivo. Y a partir de ahí podemos esperarnos cualquier cosa de esta opinión. Yo creo que ha sido adecuada a la ley, se ha aplicado el artículo 155, presuntamente se puede haber revelado un cierto número de personas contra la Constitución, ya esto pues se investigará y efectivamente se fallará adecuadamente, pero si bien es cierto que el auto ha actuado de una manera correcta, ha sido, vamos, como un cirujano verdaderamente ejemplar, desde luego desde mi punto de vista. Es curioso, ¿verdad? Es curioso además que un presidente, que él dice que es legítimo, haya huido, entre comillas, podemos decir de momento, del territorio que él defiende y pues haya dejado la cosa así empantanada, así de buenas primeras. Si a un ciudadano de a pie como a mí le cita la Audiencia Nacional para dentro de una semana y no acudo, ¿qué me podría pasar? Pues bueno, le pueden pasar muchas cosas. Puede ser, primeramente, probablemente un delito de obstrucción a la justicia, para ir empezando. Y luego, como ya decía, lo que presuntamente tenemos un delito de sedición, incluso de rebelión, si así se estimase oportuno, bueno, que como ya digo, pues se investigará y se adoptarán las medidas durante el proceso oportunas y efectivamente se fallará y se condenará o no se condenarán a estos responsables. Pero no es para bromas, no es para bromas lo que hay entre manos. Son cargos como... Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente de ellos. Han sido al final los políticos quienes han tensado la cuerda y al final quienes han hecho saltar todo en mil pedazos, tanto unos como otros, siguiendo el juego unos a otros, haciendo parones unos como otros, y yo creo que al final va a ser la gente quien lo va a pagar el ciudadano de a pie, es el que va a pagar la situación, el catalán como el resto de españoles, que ya va a haber pues un tira y afloja parece ser entre nosotros, yo creo que a partir de ahora más pronunciado y que no debería de ser, desde luego, así. De todas formas, a mí antes de seguir, yo creo conveniente hacer unas aclaraciones. Quiero explicar algunos conceptos que la gente en mi alrededor estoy viendo que ahora se confunde y que se está generalizando. Por ejemplo, catalán, hay que tenerlo claro, ¿no? Que hablamos de catalanes. Bueno, todos los catalanes no quieren la independencia ni dejan de quererla tampoco ciertos sectores. Entonces, catalán a día de hoy es un español como otro cualquiera y según la ley se haya declarado no la independencia. Luego también hay que tener en cuenta el hecho de ser nacionalista o no. Ser nacionalista o no tampoco implica ser separatista o secesionista o no serlo. Hay nacionalismos en el ámbito español, como por ejemplo el andaluz, recordemos a Blas Infante, que nunca se han querido independizar de España. Yo soy nacionalista castellano-manchego. Por ejemplo, también existe un nacionalismo castellano que tampoco es en gran medida separatista, quiero decir. Y luego otra cosa es el independentismo, el secesionismo, que tampoco es criticable, es legítimo, pero eso sí, siguiendo siempre las reglas del juego democrático y siempre rigiéndose por estas y no saltándose el ordenamiento jurídico ni quebrantándolo. Usted decía antes de empezar la tertulia que creía que nunca se iba a aplicar el artículo 155. Yo creía que no, porque yo pensaba que era un tira y afloja, pero las fuerzas se iban compensando siempre de forma política. O sea, quiero decir, siempre se llegaba a algún acuerdo, siempre se llegaba a algún tipo de pacto, y me parecía siempre un último recurso al 155. O sea, yo siempre desde que empecé la carrera lo estudié, yo siempre lo entendí como un arma de último recurso. Y cómo pensar que con un Estado de las autonomías y con esas amplias competencias que se le han cedido a las autonomías del artículo 148 siguientes de la Constitución y que tiene también el Estado y que comparten y que no comparten, pues es que me parecía muy difícil que se llegase a aplicar el 155 y lo tenemos aquí. Otra cuestión es que, como también comentaba el compañero, se hubiese debido aplicar antes o no para atajar la cuestión. Esa es la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde el hecho de la misma convocatoria del referéndum se podría haber aplicado el 155 porque ya es flagrante ir contra la Constitución, una convocatoria y aparte un proceso pues, que luego ha sido llevado en la práctica como aquel, ¿no? Quiero decir, urnas opacas en las que no se veía los votos, cómo se votaba, luego se podía votar en cualquier colegio, cualquier inscrito, quiero decir, hay duplicidad de votos, no hay duplicidad de votos. Si se quieren hacer las cosas bien, ya digo, se tendría que haber seguido el ordenamiento jurídico, las normas que vienen ahí regidas y por lo tanto hacer el proceso democrático y transparente.
Las salidas que hubiese tenido Puigdemont y compañía ante este proceso es, o bien, con el juego democrático, ya sé que es difícil, casi muy complicado, pero si todos hemos acordado la Constitución los españoles, tenemos que atenernos a ella. Entonces sería o conseguir que un nuevo proceso constituyente, que se hiciese una nueva Constitución, sí, sé que es difícil, modificar la Constitución actual, que también es muy complicado, pero no les cabría otra, o luego hacer un referéndum a tenor de las normas actuales, que esto es solicitarlo, que se le conceda y ya que se acuerde por orden del rey, realizarlo, pero en todo el territorio nacional. Yo sé que esto es muy, para sus intereses, claro, es muy complicado, pero si jugamos en el juego democrático y jugamos con la Constitución española, hay que hacerlo así. Entonces, yo sé que para los intereses probablemente personales, más que nacionalistas de ellos, yo sé que esto es muy complicado. Ellos quieren jugar a las reglas que ellos quieren. A lo mejor tendrían que pensar más en una política del conjunto nacional para llegar a sus fines. Quiero decir, fácil, pero sería fácil. O sea, sería fácil. Ha habido ya presidentes que lo han hecho. Quiero decir, Puyol en su época buena lo hizo. Imagínese, esa es la palabra exacta. Debería de hacerlo. Pero ya digo que lo están jugando muy bien las empresas en tanto en cuanto están cambiando la sede social. Quiero decir, la sede social no es cambiar la planta, no es cambiar los puestos de trabajo ni donde se fabrican las cosas, sino los cargos directivos, trasladarlos, sacarlos de Cataluña y llevarlos al resto de España. Entonces ahí están jugando muy bien porque saben que van a tener problemas para que luego les consuman los productos. Entonces ellos ahora en este proceso quieren dar la imagen... ¿Que se han ido? Efectivamente, de que se han ido. Pero no se van. No se van. Pero respecto a eso, al consumo de los productos catalanes, ya se prevé que va a haber y por eso se quieren proteger ante ello. De hecho, ahora el Banco de España había previsto unas pérdidas de 27.000 millones de euros por todo esto, debido a las crisis catalanas, y que podría costar hasta un 60% del crecimiento previsto. Incluso Cataluña podría entrar en recesión, ha estimado el Banco de España según sus últimos informes. Normal. Y oiga, Toni, a los cargos que se enfrenta Junqueras, los consejeros y Puigdemont de rebelión, sedición y todos estos cargos, ¿cuántos años de prisión pueden caer? Obviamente, todavía son... Sí. Tienen que ser juzgados, obviamente. Ya se determinaría la pena en concreto, pero en abstracto la horquilla que tienen es, por ejemplo, de sedición hasta 15 años. O sea, quiero decir que no es... No es moco de pavo, ¿no? No es moco de pavo. Y si fuese rebelión porque hubiese, o se estimase, o en un futuro se pudiese dar algún acto violento, por ejemplo, o análogo, estaríamos entre 15 y 25 años. Sería como un tipo independiente, pero agravado de la sedición. Bueno, vamos, una exageración. Es que parece que... Podría considerarse, si así se estima. Supongo que habrá algún fiscal que efectivamente así lo vea. Supongo que alguien lo advertirá y que lo presente al proceso. ¿Sabes lo bueno que es? Claro, por eso se ha actuado correctamente al aplicar el 155, por eso este auto es correcto. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado la Constitución. Eso de entrada. Y luego pues todo el proceso y bueno, ha sido también a nivel, podemos entenderlo más personal, más político, una falta de respeto a los españoles y también al resto de España. Pero ya digo que como se ha vulnerado la Constitución, porque ha sido flagrante, la integridad del territorio nacional, se ha atentado contra ella, ya digo que al final se van a determinar cargos y responsabilidades, tanto políticas como penales, de eso no me cabe duda de que se hará, pues va a tener sus consecuencias. Y después de la detención, cada uno elige cómo debe ser, pero exigir la liberación de un preso... Bueno, que no es lo mismo tampoco un club de fútbol que un ayuntamiento y además de una ciudad exactamente. como Barcelona. Bueno, a mí me parece que ha estado dando, y valga la expresión coloquial, palos de ciego Podemos en este sentido. A lo primero no se declaró de una forma... Apoyaba un referéndum. Sí, efectivamente lo apoyaba, pero como que bueno, lo apoyamos y por la libertad y tal, pero no de forma clara, no. Pero luego se ha visto que efectivamente se mantuvo callado y luego actualmente pues parece que, vamos, que está a favor de la independencia. Hay que pensar una cosa, pero es que este partido, el problema que yo le he visto siempre es que a lo mejor tiene una falta de proyecto, o sea, no tiene una ideología definida, no una falta de proyecto, y entonces, claro, es ahí donde yo creo que parte ya ese problema. ¿Qué pasa? Que ahora se han recogido muchos votos por su parte de Cataluña,
Entonces, ¿qué pueden ver? ¿Un oportunismo quizás político para seguir recogiendo votos o no? Por eso quiero decir, ahí era complicado. ¿Qué pasa con Colau? También de acuerdo. Empezó disfrazándose para reclamar y le parece que se ha olvidado de eso. Entonces, estas personas que parece que no tienen un proyecto muy definido, que han hecho actuaciones correctas en algunos casos y han actuado también bien y han sido una voz predominante en algunas cuestiones, pero ¿qué está pasando? Ya que nos hemos metido en las redes sociales... No me acuerdo quién me dijo la cita, que no sé si es Mark Twain, pero bueno, que hay dos clases de mentiras, ¿no? Las mentiras y las estadísticas, ¿no? Pues eso pasa aquí, que a mí tampoco me han preguntado. Luego también quería decir una cosilla, y es que tampoco el hecho, por ejemplo, como está pasando en Podemos, ser progresista no debería de significar ser separatista inmediatamente, quiero decir, es más, incluso debería de ser lo contrario, aunar fuerzas. Y yo digo, no han pensado, por ejemplo, las bases de Podemos, los militantes de Podemos, si quizás en vez de apoyar estos procesos separatistas, esta confrontación entre la gente, estas separaciones, ¿no será incluso mejor aunar? Quiero decir, ¿no sería incluso mejor soñar con una Iberia, quiero decir, Portugal y España juntas, que haga contrapeso al resto de Europa? Un empresario... El iberismo está también ahí. Pero parece que son mártires también un poco a medio gas, sí, ¿no? Porque se van a Bélgica, no vuelven, no sé qué, pago la fianza rápidamente y me voy. O sea, son un poco mártires, pero a medio gas, ya digo. Y qué suerte que este hombre, Santi Vila, tenga 50.000 euros así... Por eso digo, le pagan la fianza rápidamente. O sea, son como mártires, pero un poco sui generis, ¿no? Extraños. Lo de las embajadas a mí siempre me ha llamado la atención. Es una competencia que solo hace el Estado español, tener embajadas fuera del territorio nacional. Por supuesto. Eso es una vergüenza. Eso no se debería de haber permitido. Exclusiva del gobierno central. Claro, es que no se debería de haber permitido en ningún momento. ¿No? Entonces, ni como el nombre de oficinas, engañando, porque es que se sabe la finalidad que se tiene, o sea, representar a un territorio fuera del ámbito nacional, y luego, pues, además, preparando con qué fines. O sea, que de facto se tenía que haber hecho en aquel momento una interrupción de esas oficinas, esas embajadas. Eso no se debería de haber permitido. Luego, pues es que también está todo muy bien orquestado, como estamos diciendo. Estos mártires, como decía, aunque sea medio gas, porque claro, si me dejan, bien, me salgo con la mía, pero si no me salgo con la mía, pues quedo como mártir y ya busco el apoyo internacional. Pero bueno, ¿y qué apoyo internacional están teniendo? El que tiene los mismos fines, los mismos intereses que ellos, separarse, no otra cosa. O sea, generar más separación dentro de Europa y unos fines políticos y nada más. Tampoco podemos decir que tengan otros, porque no los han demostrado. Claro. Sí, es que si os fijáis... marcado, Toni. Como consigan salir, efectivamente van a gozar de esta prerrogativa y pues no van a poder ser procesados en tanto en cuanto así fuesen estos. Lo tiene muy bien pensado y hay que fijarse que tiene muy bien pensado los tiempos también. Lo han pensado todo muy bien, por eso han dicho el 1 de octubre, tal, porque lo tienen todo muy pensado y cada uno sus funciones concretas, cierto. Madre mía, me parecía aquí que... He aplicado antes el 155, sí que se hubiesen atajado muchos problemas, entre otros de imagen. No se hubiese tenido que ocupar, porque no ha sido de la ocupación, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y luego pues esa imagen internacional que se ha dado, que también, sin duda alguna, ha sido provocada por la tensión, porque se ha intentado que así se genere una tensión y al final esos conflictos sociales, que si estas agresiones, supuestas agresiones, que si no tal y que cual, pero ¿por qué? Porque se ha generado el conflicto, porque se ha querido para generar y vender esa imagen también de cara exterior. Con todo este asunto de Cataluña... Bueno, yo espero no acostumbrarme a estos actos, desde luego, espero que no, espero que, bueno, pues cada vez se coordinen mejor las administraciones de justicia y las administraciones también de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra ello, y además que sea efectivo, quiero decir, que se estudie, que se haga un plan que se coordine, por ejemplo, a nivel europeo, pero verdaderamente más allá del que ya hay, porque es muy importante atajar esto y sobre todo los contenidos de Internet que están propagando esta difusión, porque el problema en este caso no es el problema exterior, sino es más bien el problema interno, porque se generan aquí estos lobos solitarios y son los que actúan. ¿Y eso cómo se detecta? Pues eso se detecta, habrá efectivamente con suerte y nuevas técnicas para que los criminólogos, ya digo, las fuerzas policiales tendrán que estudiarlo para determinar
qué actuaciones llevar, y, bueno, y hasta que todo eso, por desgracia, pues se legisle, se estudie, se determine, y luego se legisle, etcétera, 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 y se lleve a la práctica, llevará un tiempo, por desgracia, pero vamos, es el momento ahora de empezar a hacerlo. Que España, podemos decirlo, Que por desgracia han ido desapareciendo también por la falta de uso, pero también porque nos hemos acostumbrado al consumismo. Al uso y tira, ¿no? Sí, efectivamente, y es una pena porque también los objetos tienen su encanto, ¿no?, con el tiempo y demás, y tienen también un valor sentimental. Quiero decir, si se rompe un reloj ya se coge, se tira, se compra otro, y pasa igual que con el calzado ha desaparecido y no... Es una serie de oficios que parece que con el progreso si van a ver pues, hechos de otra forma, ¿no? Y al final se han hecho de otra forma. Bueno, se ha hecho de otra forma, se ha hecho mediante grandes cadenas y produciendo en masa. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que al final este progreso no ha asegurado tampoco que se genere más empleo ni que las personas vivan mejor, porque lo que se ha hecho al final ha sido dejar a gente desempleada, por desgracia. Los japoneses, por ejemplo, tienen mucho esa mentalidad, ¿no?, de que contra más tecnología haya, lo que vamos a hacer va a ser vivir mejor, o sea, las máquinas van a trabajar para nosotros, pero yo creo que al final no va a ser de esa forma, por lo menos de aquí a X años, y va a haber una competencia entre humanos y máquinas, por desgracia. Bueno, aunque esto es una ciencia ficción. Y... hay un anuncio que dice... Bueno, ¿qué decir? Muchas gracias.